Jamendo.com. Jamendo.com. Buenas, de nuevo reanudamos la formación, la segunda sesión de planes de igualdad. Hoy Mario Ruiz, economista, nos va a instruir sobre los instrumentos de transparencia retributiva y demás en las empresas. Así es que muchas gracias, Mario, por colaborar en esta formación para nuestra afiliación de CGT y te pasamos la palabra. Ya me... Nada, pues muchas gracias, Ángela. Bueno, primero agradeceros a todas y a todos por apuntaros a este curso. Inicialmente era de 3-4 horas, pero vimos que es necesario ampliarlo. Primero, pues por los protocolos, como os ha explicado Tere, los procedimientos para la elaboración, digamos, de los planes de igualdad, y al final se nos quedaba muy corta esta parte de los instrumentos de igualdad retributiva, que quizá en última instancia es como lo que vemos plasmado, ¿no? Cuando nos dan la auditoría, etcétera. El proceso, lógicamente, es importantísimo, pero cuando termina el proceso y nos dan el material para que nosotros podamos hacer la evaluación, claro, hay que entenderlo, ¿no? Y ya os avanzo, digamos, que hay grandes dificultades y obstáculos en estas herramientas. No son fáciles para nadie, ni para los que tenemos manejo de Excel, ni para los que no lo tenemos. Son herramientas muy complicadas. Sin embargo, nosotros no tenemos que elaborar esto en concreto, sino que tenemos que llegar a entenderlo, ¿vale? Entonces, yo me voy a centrar en estos instrumentos de transparencia retributiva, ¿vale? Aquí os doy algunos datos muy importantes y por los que se lanza, ¿no? O se pone especial énfasis en la importancia de los planes de igualdad y de la importancia de llevar a cabo y de haber aprobado estas medidas de estos instrumentos de igualdad retributiva. Una de cada cuatro mujeres trabajadoras en el Estado viven en una situación de pobreza. Ahora ha aumentado, es un poquito más, es un 28% de la población vive bajo el umbral de pobreza o en riesgo de pobreza. Percibimos un 35% menos de pensión, es decir, todas estas brechas presentes salariales tienen un efecto luego en nuestras pensiones, ¿no? Por lo tanto, las grandes brechas aparecen ahí a lo largo de toda la vida laboral, pero uno de los casos más preocupantes es a partir de los 65 años, ¿no? Luego seguimos en unas brechas salariales en torno al 12-14%, ¿no? Medido el salario hora. Luego el 74% del empleo a tiempo parcial lo realizan las mujeres, y además de ese 74% que podría interpretarse como, bueno, es una modalidad de empleo, en muchos países europeos se considera como un tipo de empleo que es capaz digamos, o permite conciliar la vida laboral y personal. En un país como España, con los salarios como están, pues es una fuente primero de segregación ocupacional y otra de pobreza, ¿no? Por lo tanto, el 74% de las personas que tienen un contrato a tiempo parcial, sean mujeres, es un problema. Y además del 50% de todas ellas están bajo esa figura contractual por motivos de cuidados, por voluntariedad, etcétera. Y otro dato así, por dejarlo, pues el 21,7% de las mujeres mayores de 65 están en riesgo de pobreza, ¿no? Que eso también es un tema que frente al 16,3% de los hombres es un tema preocupante. Bueno, después de deciros estos datos, que creemos que es el hilo conductor que articula, digamos, la necesidad de llevar a cabo, de entender esos instrumentos,
lo voy a dividir en estas tres partes, ¿no? Uno es el registro retributivo, luego el punto 3 será el punto 2, la valoración de puestos de trabajo y por último la auditoría, ¿vale? Nos vamos al registro retributivo. Evidentemente hay una normativa, no solamente a nivel del Estatuto de los Trabajadores, sino también pues tenemos la Ley Orgánica 3/2007, el Real Decreto que se aprobó el 902 y el 901 que ampara, digamos, esta herramienta, pero no solamente tenemos el marco estatal, sino que también a nivel europeo tenemos estas directivas, recomendaciones, incluso la Estrategia Europea para la Igualdad de Género entre el 2025, que lo que articulan es, digamos, un marco regulador que nos habla de la necesidad de, digamos, de establecer este tipo de herramientas para luchar contra la desigualdad y las brechas salariales. ¿En qué consiste esta herramienta? Vale. La herramienta del registro retributivo, las empresas pueden aplicar cualquier herramienta con tal de que cumpla una serie de elementos que son obligatorios, ¿vale? En la página web, que en algún momento saldrá el enlace, no sé si esta pregunta tengo... por favor, agradezco mucho. Estoy leyendo las preguntas. No sé si son de ahora. Vale, si son de ahora. Bueno, voy a terminar y luego las preguntas trataré de resolverlas, ¿vale? Sí, Vale. perdona, Mario, es que, claro, Sí. Teresa había contestado a la mayoría y luego se han vale. empezado a hacer preguntas, pero yo controlo cuáles eran las previas, ¿vale? Vale, perfecto. Es que como he visto que se estaban ahí apuntando, digo, a ver si va a ser Sí. algo Bueno, que recordamos quieran que sí, decir aquí, vale, ¿no? ya, recordamos que bueno, que Vale, podéis gracias, Ángela. hacer preguntas. Lo que sí había una compañera que planteaba que incidiera en esta segunda parte las diferencias entre administración pública y empresa privada, si te era posible. Bueno, realmente este curso no lo he desglosado porque no nos daba tiempo, pero son los mismos requisitos. Vamos, yo de hecho trabajo en lo público y es igual, ¿no? Tenemos documentación complementaria que si quiere la compañera que nos dé el email y le mandamos todo lo que es en relación solo a lo público. Pero vamos, esto sirve para todo, tanto lo privado como lo público, porque son las herramientas en sí, ¿vale? Y estas las tienen que complementar todas. Esta herramienta, desde las últimas propuestas que nos hacen desde el Ministerio de Trabajo y de Igualdad, la anterior, nos hace una propuesta de Excel, ¿vale? Que con una guía y un Excel ejemplo, etcétera. Bueno, las empresas no tienen la obligación de utilizar ese Excel, pero sí deberían de tener algo similar, ¿vale? Y hay unos elementos que deben de cumplir, ¿vale? Que iremos viendo. Por lo tanto, este modelo incorpora un modelo, o sea, la herramienta es voluntaria, la que propone el gobierno, la que está en la web, pero es obligatorio cumplimentar un Excel similar, ¿vale? Por eso digo que es un modelo voluntario de registro, aunque las exigencias previstas en el Real Decreto 902 de igualdad retributiva entre hombres y mujeres hay que cumplirlo, ¿vale? O sea, por lo tanto, si veis que nos entregan el Excel ese que hay en la web, que ahora os presentaré algunas imágenes, no pasa nada, pueden entregar algo similar, pero hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Vale, la transferencia, ¿qué objetivo persigue? En realidad, esta herramienta lo que pretende es obtener información suficiente y significativa sobre el sistema retributivo que hay en un centro de trabajo, ¿vale? A través de él nos permite identificar si existen factores que discriminan salarialmente o no. Nos permite, no tanto también salarialmente, sino también si hay departamentos más feminizados, si no solamente ver las brechas, ¿no? Sino también ver, tener información completa, digamos, de la situación y la realidad sociolaboral y salarial de una empresa. Profundizar en esas discriminaciones que luego veremos en la valoración de puestos, ¿no? Si hay segregación ocupacional de carácter horizontal o vertical, ¿no? Si las mujeres se centran
en los mismos departamentos de la base, ¿no? O si realmente hay una segregación vertical en la que no permiten proyectar sus vidas laborales a departamentos que tengan mayor responsabilidad y mayor salario. Esta herramienta nos permite garantizar que existe una transparencia en la estructura retributiva, ¿no? Tanto salarial, de bases, trasalarial, y el desglose que exige nos va a permitir ver una panorámica de la situación que hay en la empresa, tanto de las posibles brechas, tanto de dónde se concentran las mujeres, de qué características a nivel laboral presenta el centro de trabajo. Por lo tanto, no solamente nos va a dar una visión sobre las posibles brechas, sino que también es una visión general sobre el sector, sobre la empresa, etc. Vale. ¿Qué empresas están obligadas a elaborar el registro retributivo? Pues todas aquellas con personal asalariado que estén obligadas a elaborar un registro retributivo de toda la plantilla, incluido el personal directivo y altos cargos, es decir, todas. Todas, en cuanto haya al personal asalariado, tienen que hacer un registro retributivo, ¿vale? ¿A qué trabajadores? Pues tiene que entrar todo el personal. También tienen que incluirse el personal PEC, el personal extraconvenio, los altos cargos, etcétera. ¿Qué principales amenazas nos hemos encontrado? Pues que bajo la LOLS, la Ley Orgánica de Protección de Datos, nos encontramos con que hay algunos puestos que, como se sabe quiénes son y solo hay 2 personas, pues no pueden ponerlos. No, realmente se tienen que poner todos los datos y bajo la Ley de Protección de Datos, el que maneja esos datos no puede difundirlos, pero sí que tiene la obligación de rellenarlos, ¿vale? ¿Qué contiene esta herramienta? Pues normalmente contiene valores medios y medianos de los salarios, incluye los complementos, las percepciones extrasalariales, la media aritmética y la mediana, que ahora iremos viendo qué es cada cosa. Tienen que estar desagregados por sexo, por grupo, por categoría, por nivel. Tiene que haber una desagregación, que ahora veremos, que es obligatoria. Por lo tanto, no puede haber un término en plan salario base y extrasalarial. No, hay que poner un nombre a cada componente del salario, ¿vale? Vale. ¿Por qué es clave para la acción sindical? Bueno, además de que esto es una herramienta clave de transparencia para luchar contra las brechas salariales, nos encontramos que es una herramienta que nos permite obtener una información sobre el centro de trabajo integral, o sea, sobre la totalidad del centro de trabajo, ¿no? Por las posibles discriminaciones ocupacionales, salariales, laborales. Es una herramienta que lucha contra la discriminación laboral y salarial, no solamente contra el salario exacto, salario total. No, es que nos va a permitir ver si en un departamento hay componentes extrasalariales y en otros no, ¿no? O sea, es una visión integral. Claro, cuanta mayor información, mayor empoderamiento tiene digamos, el sindicato, ¿no? Los representantes sindicales. Por lo tanto, es una herramienta clave en todo esto. Y para las representantes y delegadas sindicales es clave, ¿no? Tener toda esta información. Las barreras más importantes es lo que he comentado antes, la complejidad de las herramientas, pero bueno, para eso estamos en este curso. Y también lo que nos estamos encontrando es la falta de datos y desagregación, que lo iré comentando. Bueno, si nos vamos, ahí pongo un enlace. Este sería el inicio del Excel, ¿vale? Ahora, hasta aquí bien. Hay un ejemplo dentro de la página del Ministerio. Hay un Excel para completar y un ejemplo. Como podemos ver, hay tablas del registro retributivo, importes efectivos, promedios y medianas, importes equiparados, promedios y medianas, y luego tablas adicionales para empresas que realicen auditoría, ¿vale? Y que tiene que estar relacionado
y correlacionado con el tema de la valoración de puestos, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos varias pestañas y ahora iremos viendo qué significa cada uno de los conceptos. Vale, conceptos que son claves. Entender la diferencia entre mediana y media. La media es un promedio de todos los datos, ¿vale? Y la mediana es el valor medio cuando un conjunto de datos se ordena de menor a mayor, o sea, se ordenan de menor a mayor y, digamos, es el valor que está en el medio, ¿vale? Eso es la mediana. Importante, discriminación directa e indirecta. Discriminación directa, pagar diferente por un trabajo de igual valor, ¿vale? Esto lo veremos en la valoración de puestos. Cuando se hace la valoración de puestos y vemos que fulanita tiene esta puntuación en su puesto de trabajo y fulanito tiene este puesto de trabajo, esta valoración, ambos deberían de pagarlo, deberían de tener el mismo salario. Se produce una discriminación directa cuando se paga diferente a un trabajo de igual valor, ¿vale? Y luego existe la discriminación indirecta, que es lo que nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos, en muchísimos casos, o es más frecuente, que es pagar diferente en base a la contratación, al tipo de puesto. Bueno, pues por ejemplo, puestos muy feminizados que están peor valorados, puestos más masculinizados que están mejor. Por lo tanto, bueno, pues por ejemplo también una discriminación indirecta, pues voy a poner el ejemplo del telemarketing. Mujer que pide una reducción de la jornada por cuidados, se la permiten, sin embargo, los objetivos a alcanzar para cobrar luego también una parte del salario variable en base a sus objetivos, pues no se le reducen en función de su jornada, sino que siguen siendo los mismos. Por lo tanto, hay una discriminación indirecta. Y más cuando el 100% o el 90 y pico % de las personas que piden reducción de jornada por cuidados son mujeres. Hay una discriminación, ¿no? En ese caso. No es directa, no es que pagas diferente por un trabajo de igual valor, sino que por las distintas circunstancias sociales, económicas, familiares, etcétera, estás haciendo o estás provocando, digamos, que haya una discriminación indirecta. En este sentido, luego nos encontramos con las distintas brechas salariales, la ajustada y la de sin ajustar. Son dos conceptos que ahora vamos a ir perfilando. La ajustada mide la diferencia salarial media entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta tanto las diferencias socioeconómicas de las personas, el puesto de trabajo, etcétera. Y la de sin ajustar mide la diferencia porcentual, bueno, la ajustada suele medirse en salario hora, y la brecha salarial sin ajustar, o también la bruta, mide la diferencia porcentual bruta en salario medio entre hombres y mujeres. Es decir, que las mujeres cobramos un 20% menos del salario anual promedio. No es que sea una brecha ajustada, sino que en promedio total, el bruto total, pues según los datos, por ejemplo, hay datos muy interesantes en Gesta, que es el sindicato de trabajadores de Hacienda, de técnicos de Hacienda, que vienen datos brutos, ¿no? ¿Significa que esto es una discriminación directa? No, ni mucho menos. Sin embargo, es una explicación, es un resultado de esa división sexual del trabajo, ¿no? Por eso es importante saber diferenciar estos conceptos, ¿vale? Dentro del plano de la empresa. ¿Significa que una empresa está discriminando directamente entre un puesto igual valor? No, significa que hay elementos que segregan por razón de sexo, segregan a los hombres y las mujeres, hay puestos más feminizados, peor valorados, o las circunstancias en las que se ajustan las mujeres o donde están las mujeres, pues están peor pagadas porque los pluses están condicionados están condicionados a los objetivos, y los objetivos no se pueden alcanzar porque hay una reducción de jornada de una parte importante de las mujeres trabajadoras. Bueno, estas diferencias hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar estas herramientas, ¿vale? Otro de los conceptos que vamos a ver en el Excel es importes efectivos y equiparados. Los efectivos son aquellos que, por cierto, son obligatorios. Una parte, los equiparados, no hace falta entregarlos, los suelen entregar. Los efectivos son obligatorios y son aquellos importes considerando todas las situaciones contractuales de las personas durante el periodo de referencia correspondiente a las retribuciones satisfechas sin realizar ningún cálculo. Es decir, fulanita que ha tenido 2 contratos en un año saldrá 2 veces con un número,
el mismo número de fulanita, saldrá 2 veces y dirá, ha trabajado a media jornada, X meses y este ha sido su salario, ¿vale? Ese es el importe efectivo, lo que ha cobrado fulanita, que será el número tal. Y a lo mejor además le han sacado otro contrato que para la campaña de Navidad, por ejemplo, otro contrato que ha trabajado por tantas horas, o sea, a jornada a tiempo parcial o tiempo completo y ha cobrado tanto. Por lo tanto, eso es una situación de importes efectivos. ¿Cuánto se ha cobrado? ¿No? ¿Cuánto ha cobrado esta persona? Importes equiparados. Se considera la última de las situaciones contractuales de cada persona durante un periodo de referencia, es decir, durante ese año. Solo se coge una, ¿vale? Uno de los... Antiguamente, cuando antes de la reforma laboral, en una empresa podía salir con esto de encadenar un contrato temporal y otro. En algunos casos podía haber distintas personas, o sea, una misma persona salir en varias ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, importes equiparados. Se coge la última de las situaciones contractuales, ¿vale? Durante ese año. Y se equipara a través de un mecanismo de equiparación de importes que es la normalización, que es equiparar todos a una jornada, a la misma jornada, en este caso serían la jornada completa, como si trabajase equiparándolo a jornada completa, y anualización a lo largo de un año. Es decir, aunque haya trabajado menos de un año, se equipara a jornada completa y anualizada. Es para ver si existen pues brechas, digamos, más específicas. Podemos ver brechas a nivel bruto y decir, bueno, es que esta persona ha trabajado menos horas, entonces por eso hay esa diferencia, ¿vale? Pero los importes equiparados lo que permiten es ver si esa persona con el salario que tiene, equiparándolo anualmente y a tiempo completo, está cobrando menos, ¿vale? ¿Para qué se hace esa equiparación? Pues para visualizar esas discriminaciones directas y ajustar esas brechas salariales. ¿Son útiles los datos efectivos? Bueno, no es que sean útiles, es que realmente, primero, son obligatorios, los equiparados no, son obligatorios, de obligado cumplimiento, y lo que no solamente reflejan esas posibles brechas brutas, sino que también nos reflejan esa posible discriminación laboral, esa segregación ocupacional dentro de un centro de trabajo, ¿vale? Que es consecuencia de esa división sexual del trabajo y sus efectos tiene un efecto muy directo sobre la realidad salarial de las mujeres. Es decir, en el telemarketing, pongo el caso de telemarketing porque es como el que más nos llega, ¿no? En el problema del telemarketing lo que nos encontramos es jornadas muy distintas entre unas personas y otras, un sector muy feminizado, especialmente en las operarias, luego en otros cargos de mayor responsabilidad encontramos más hombres, ¿no? Y entonces las brechas al final efectivas lo que nos dicen es, bueno, es que esta mujer está cobrando menos porque trabaja menos horas, ha pedido un permiso de reducción de jornada, el hombre no, etcétera. ¿Es una discriminación directa? No, pero sí que nos están mostrando que un alto porcentaje de mujeres dentro de la empresa ha pedido una serie de permisos vinculados al cuidado que le hacen tener una remuneración menor, ¿vale? Y de ahí sacamos brechas y problemas de segregación y discriminación laboral, segregación ocupacional, ¿no? ¿Cuándo se tendrá que detallar y explicar las brechas? Bueno, pues en todas aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores y las brechas superen el 25% más, la empresa deberá de aportar una justificación. Si no, no. ¿Vale? Eso es bueno, yo por lo menos hubiera bajado la brecha un poco más, me parece muy alta como para que cuando hay una brecha del 20% no se dé ninguna explicación. Pero bueno, también en la negociación colectiva y en la negociación de los planes de igualdad, también la fuerza, dependiendo de la fuerza que se tenga, pues se podrán pedir, ¿no? Decir, bueno, no es obligatorio, pero justifícame el por qué hay una brecha, ¿no? Del 20, del 15, me da igual, inferior al 25%. Principales problemas, por lo que os he hablado de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero aún así la tienen que complementar. Y en muchos casos nos agrupan los conceptos salariales, nos lo tienen que desagregar y los tienen que poner un nombre, no vale concepto extra, no, dime exactamente qué es y si es concepto por productividad,
por objetivos, ¿no? Hay que poner bien el nombre, ¿no? ¿Quién tiene derecho a consultar a la consulta de información sobre el registro? Pues la RLT deberán ser consultados con 10 días de antelación. Todos los trabajadores podrán ser informados a través de la RLT y si no hay, pues la información se limitará a las diferencias porcentuales existentes en las retribuciones promedias de hombres y mujeres, ¿no? Simplemente que te darán, digamos, si no existe la RLT, pues se limita a explicar en un informe las diferencias existentes, ¿vale? La pinta que tienen los resultados es esto. Si nos fijamos, bueno, aquí viene ya en el Excel, si luego me da tiempo, me meto un momento en el Excel, yo creo que sí. De hecho, mira, voy a intentar en el otro, está aquí, me voy a meter en la web para que lo veáis, aunque tengo que compartir. A ver, me voy a aquí. Aquí, vale. Si no me equivoco, ahora estáis viendo la web, Ángela, o alguien si me puede decir. Sí, sí, sí. Ah, vale, Sí. pues aquí viene la web, ¿vale? Aquí tenéis las herramientas del registro retributivo. Os pongo el Excel que viene de ejemplo. Si en algún momento no sale, me decís, a ver si sale, un momento, se está cargando. Vale, esta es la página inicial, ¿vale? Los campos de obligado cumplimiento son las que tienen la X, ¿vale? Mirar aquí, estos son los datos, vale. Este es cada uno de los trabajadores, por ejemplo, la 10 es una mujer que ha tenido 2 contratos, ¿vale? Fijaos la cantidad de información que viene, ¿no? Área, departamento, puesto de la empresa, ¿no? Vienen un montón de elementos, salario base, no viene nominativo, evidentemente, pero viene un montón de información, ¿vale? Luego, esta información, lo bueno que tiene es que ya está programado, no hay que hacer nada. Al meter esta información, trabajador por trabajador, como podéis ver, pues aquí hay un montón de trabajadores y trabajadoras, ¿vale? Nos vamos a los importes efectivos promedio y mediana, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver es lo que te hacen el promedio, ¿no? De todos estos datos. Y vemos, pues aquí el salario base, bueno, aquí más abajo del grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿no? Por grupos. Tenemos el salario base, antigüedad, transporte, venta, bonus, todos los extras, ¿no? Todo el salario, digamos, totalmente desagregado, ¿verdad? Y en esta columna verde, aquí vamos a ver las brechas, las diferencias que hay entre el salario de los hombres y las mujeres. Aquí os ponen, recuerda, cuando la media aritmética o media de las retribuciones totales de la empresa supera el 25%, se tiene que especificar, ¿vale? En este caso, pues aquí al ser del 25% tiene que decirnos por qué existe esa brecha, ¿vale? Esto se tiene que especificar en lo que veremos luego de la auditoría. Y lo mismo, estos son los importes efectivos, ¿vale? Pero en mediana. Aquí nos vienen los importes equiparados. Normalmente aquí las brechas se reducen, ¿vale? Cuando equiparas, anualizas a todo el año y cuando haces que todas sean como una equiparación a jornada completa, y lo mismo, ¿vale? Esto sería, digamos, los datos que nosotros tendríamos que ver si han justificado cuando hay una brecha mayor al 25%, etcétera. Vale, volvemos al uso compartido, aquí. Vale. A ver, que se nos ha ido. Vale. Vale, entonces, bueno, pues aquí os he puesto un poco la estructura del Excel, ¿vale? Y nada, lo que nos tendríamos que fijar es que, bueno, que más o menos las delegadas y representantes sindicales conocen los salarios de ahí, ¿no? Ahora mismo tú lo lees y dices, pues no sé si es mucho o poco, si es correcto, si ese plus es correcto. Bueno, pues hay que hacer una labor de fiscalización, ¿no? De que esos datos están bien, etcétera.
y, evidentemente, ver si las brechas que vemos aquí, superiores al 25%, luego en la auditoría se justifican, ¿vale? Valoración de puestos de trabajo, ¿vale? Esto es otra de las herramientas que también muestran en la página web. Es otro Excel realmente complicado. De hecho, podríamos decir, en mi opinión, que si queréis ahora nos metemos. Creo que es uno de los elementos más difíciles de entender. Es un Excel bastante complicado, ¿vale? Y simplemente yo os voy a dar algunos consejos para entender qué es lo que podría estar faltando a la hora de hacer esta valoración de puestos. ¿Qué nos encontramos normalmente? Pues nos encontramos a que hacen una valoración de puestos que dicen estas son los distintos departamentos y categorías y definen así un poco como un corta y pega de cada puesto. Y claro, pues realmente es un problema porque hay veces que, bueno, es que como estas son herramientas bastante nuevas, todavía no hemos, o sea, yo he visto 1 o 2 casos en los que se cumpla con esta valoración de puestos correctamente. La mayoría de las personas, de las empresas, perdona, no tienen una elaboración correcta, ¿no? de la valoración de puestos de trabajo. Vale. ¿Qué es bueno, aquí os pongo algunos elementos, ¿no? de la... A ver, esperad un momento. En el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a las mujeres y hombres a que tengan la misma retribución por llevar a cabo el mismo trabajo o por hacer un trabajo, ¿vale? La valoración de puestos de trabajo parte del principio de igualdad retributiva por trabajo de igual valor regulado en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. La valoración objetiva de los puestos de trabajo es una medida clave para la igualdad retributiva. No podemos analizar el instrumento de igualdad retributiva sin saber exactamente qué valoración de puestos de trabajo se ha hecho, si es correcta o no, ¿vale? Se trata de determinar si el valor del trabajo, o sea, se trata de determinar el valor de un trabajo en una organización, en un centro de trabajo, ¿no? En una organización empresarial. Es clave porque aquí es donde yo creo que es más fácil que la empresa pueda justificar el porqué de un trabajo, a lo mejor en el que hay más hombres, pueda estar mejor valorado, ¿vale? Me voy, por ejemplo, a empresas bancarias, financieras, departamentos de auditoría que hay más hombres, por ejemplo, está valorado de una forma distinta a departamentos muy similares al de auditoría, con los mismos requisitos, casi la misma valoración, la misma formación, la misma educación, o sea, todos los factores y subfactores son los mismos, simplemente pues que al final el resultado es más uno de auditoría y otro a lo mejor más de gestión, a lo mejor, o más de gestión de cobros o algo así, y al final vemos diferencias muy grandes, ¿no? Os he puesto este ejemplo, bueno, nos salió uno muy similar de por qué una parte, un departamento de back office, valoraban unas cosas mejor que otras, ¿no? Y eso hacía que, bueno, que justamente las mejor valoradas estaban copadas por hombres y otras por mujeres. Claro, el sistema de valoración de puestos estaba, digamos, muy definido, pero no se entendía que pidiendo los mismos requisitos, haciendo una valoración por factores y subfactores muy similares entre ambos puestos, pues uno estuviera tan bien valorado y otro no, uno cobrase bonus y otro no, por ejemplo, ¿no? Claro, aquí es donde también entra la labor de las delegadas y delegados, ¿no? El decir, oye, ¿por qué has valorado esto así? ¿Por qué le has puesto esta puntuación? Porque es que esto es clave para luego poder cruzar lo que analizamos en la herramienta de registro retributivo con esto y vemos si realmente
cuadra, ¿no? Todo esto. Y en parte esta valoración de puestos lo que puede hacer es justificar o amparar una brecha, ¿no? Unas diferencias o una discriminación laboral y salarial. Obligación, pues todo plan de igualdad debe contener un diagnóstico, es decir, deben contar con una auditoría retributiva y según un artículo 8 del 902, toda auditoría conlleva la realización de un análisis de situación retributiva que a su vez exige la evaluación de puestos de trabajo. Es decir, todo plan de igualdad debe contener un diagnóstico y deben de contar con esa auditoría y esa auditoría exige la situación de retributiva y evaluación de puestos de trabajo. Así que es bastante simple. Todo plan de igualdad necesita esa evaluación de puestos de trabajo. Vale. Importante definir, y aquí nos ha servido el adentrarnos en estas dos definiciones, porque nos hemos encontrado que en algunas valoraciones, pues que ni siquiera entienden bien qué es el sistema de clasificación profesional y, bueno, entienden mejor el trabajo de igual valor, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? A veces son cosas muy básicas, pero aquí hay como que ir pasito a pasito y con instrumentos y herramientas muy básicas, ¿no? Para que no se cometan errores. El sistema de clasificación profesional, que he puesto las siglas SCP, se define como ese mecanismo jurídico que vincula a la trabajadora y al trabajador con el marco normativo que regula un contrato, ¿vale? Es decir, vincula a ese trabajador con el centro de trabajo y todas las características que llevan plasmados en su contrato. Tiene en cuenta aspectos como las prestaciones, el tratamiento retributivo, el periodo de prueba, las vacaciones, las prestaciones, cotizaciones, todos los derechos laborales en materia de representación colectiva. Se establece a través de la negociación colectiva o a través del acuerdo de empresa y la RLT, ¿no? O sea, por tanto, es clave definir bien cuál es el sistema de clasificación profesional. Es clave definirlo y también que quede definido en los convenios, ¿no? Y en las negociaciones. Muchos problemas que nos encontramos es en la falta de definición de la clasificación profesional. Por lo tanto, pues nos encontramos con problemas que ante la falta de definición, pues luego a la hora, cuando llegamos a este punto, cuando hay una falta de definición en el convenio y llegamos a este punto, al no haberse definido, pues es todo muy difuso, ¿no? El trabajo de igual valor, pues según el artículo 28.1, el empresario está obligado a pagar una prestación por un trabajo de igual valor con la misma retribución. Esto es, bueno, es muy evidente, pero bueno, hay que decirlo. Y un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de sus funciones, las tareas, los requisitos sean equivalentes. Entonces hay que tener en cuenta, bueno, pues por eso hay que definirlo bien, el sistema de clasificación profesional, y entender qué es el trabajo de igual valor, ¿no? Cuando son las mismas funciones o similares, las mismas condiciones formativas, educativas, profesionales y las mismas tareas exigibles, responsabilidades, desempeño y condiciones laborales sean equivalentes, estamos hablando de un trabajo de igual valor. No que hagas lo mismo, lo mismísimo, pero sí que son tareas muy similares, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, o que sean equivalentes. Estamos hablando de un trabajo de igual valor. ¿Cómo se diseña este sistema de valoración de puestos? Pues esta herramienta, que ahora la veremos, es igual o más compleja que la de igualdad retributiva, pero hay elementos como muy sencillos que luego lo veríamos en la auditoría, ¿vale? Porque tienen que ir como detallando todos estos factores y subfactores que vamos a ver en qué consiste, pero los tienen que ir detallando. Y luego además tenemos que ir viendo distintos elementos y pasos que tienen que ir cumpliendo. Vale, la herramienta tiene que diseñar en base a la definición de factores, tiene que ir diseñando en base a unas categorías qué factores considera importantes para
para esa valoración de puestos, basado principalmente en la naturaleza de las funciones o tareas homogéneas que se van a realizar para poder cumplir un determinado objetivo, un determinado fin. ¿Qué condiciones educativas, formativas, si necesita idiomas, si no, qué tipo de formación, qué nivel de formación tal, qué experiencia profesional? En base a esos factores que tú vayas definiendo, ¿no? Estas categorías vas definiendo una serie de factores. Pues bilingüe, con grado superior y con una experiencia de 2 años, ¿no? Pues ese puesto ya tiene una serie de categorías que caracterizan esos factores. Y luego las condiciones laborales, ¿no? Que también son importantes a la hora de tener en cuenta el salario, ¿no? En base a este conjunto de estas categorías, la empresa va a tener que ir definiendo todos estos factores que caracterizan cada puesto de trabajo. Estos serían como los más agregados, ¿vale? Siempre tiene que cumplir los criterios de adecuación, que sea adecuado a lo que estás diciendo. No te puedes ahora luego inventar una categoría o un puesto, etcétera. La totalidad, ¿vale? Y la objetividad. Vale. ¿Qué pasos son necesarios para la elaboración de puestos de trabajo? Bueno, hay que incidir en que esta valoración de puestos de trabajo no es una valoración personal de ninguna persona. No pueden hacer una valoración de un puesto de trabajo en base al trabajo de una persona, ¿vale? A través de este proceso de definir y de categorizar, se asigna un valor a los distintos requerimientos que se exigen, ¿no? Para un determinado trabajo. Y una vez hecha esa valoración, que ahora vamos a ver en qué consiste, se asigna una retribución. Por lo tanto, esta herramienta más la de igualdad retributiva tienen que estar totalmente orquestadas, tienen que encajar, tienen que triangular, ¿vale? Claro, muchas empresas te definen las categorías, te definen factores. Bueno, es un poco que yo creo que deben de cortar y pegar entre algunos valoración de puestos ya existentes, etcétera, pero y lo valoran de una forma que, bueno, hay una ausencia de objetividad, vamos a decir. Entonces, la OIT lo que propone y recomienda es la utilización de un sistema de valoración cuanto más objetivo, mejor, y cuanto más específico, mejor. Entonces, por eso proponen una valoración analítica con distintos numérica, ¿no? Que cumpla cuanto más objetiva, más transparente, ¿no? Entonces da pie a menos opacidad y es necesario, ¿no? Esta transparencia, ¿no? Entonces sí que proponen, y de hecho la propuesta que se hace en el Excel es una propuesta de como una ponderación y una numeración que está muy bien, ¿no? El cómo se evalúa y que da pie a que tú lo adaptes a la propia realidad de tu empresa. Para comenzar con el proceso de valoración de puestos es importante tener en cuenta los distintos pasos que hay que dar para su obligado cumplimiento. Vale, estos son, digamos, los distintos pasos. El primero es que las personas seleccionadas, o sea, primero es elegir un comité evaluador, ¿vale? Esto es clave, porque no vale con decir, bueno, pues vamos a elegir a esta persona de recursos humanos, no. Es recomendable, y además tanto la OIT como otras organizaciones y también sociales, internacionales, etcétera, lo que ven es que es necesario que las personas que se les seleccionen para ese comité evaluador, pues que conozcan las distintas tareas y empleos, ¿no? Que no sea una persona desvinculada al centro. También es recomendable que para que funcione correctamente existan representantes legales, que existan mujeres o aquellos colectivos que puedan estar en minoría, ¿no? Que también es importante, no solamente las discriminaciones entre hombres y mujeres, sino que, por ejemplo, pues observar, bueno, si hay colectivos minoritarios, pues observar si existe alguna discriminación, ¿no? Existente. Personas que conformen la comisión evaluadora deberán de tener información y o formación, si fuera necesario, en la metodología de esta valoración de puestos. Ya os he dicho que es bastante difícil entender el Excel. A nivel contenido es importante
que las personas que vayan a formar parte de este comité evaluador no solamente conozcan la realidad de la empresa, sino que conozcan la metodología de este proceso y que entiendan exactamente en qué va a consistir esta definición de factores, subfactores, etcétera, ¿vale? Entiendan la ponderación, o sea, que hayan recibido formación específica para la elaboración de esta valoración de puestos de trabajo. Paso número 2, conocer si existe conocer la realidad ocupacional de la empresa. ¿Es una empresa feminizada? ¿Dónde se feminizan? ¿Qué departamentos están feminizados? Antes de ir a la situación salarial, vamos a caracterizar esta empresa. ¿Es normal en este sector? Sector de telemarketing, feminización, sí, es normal, ¿no? Otros sectores, bueno, está la plantilla es un 50%, un 40 mujeres, 60% hombres. Vale, pero ¿dónde están esas mujeres? ¿En los departamentos peor valorados? O sea, es importante conocer un poco la estructura ocupacional del centro de trabajo, ¿vale? En un tercer paso, se deben de definir los factores que son los más genéricos, ir desagregando los subfactores, ¿no? Concretando las dimensiones, los niveles que van a servir para realizar la medición de estos. El procedimiento más recomendable para que sea la forma más objetiva posible sería a través de que cada puesto de trabajo queda dividido en distintas categorías que a su vez vienen definidos por los componentes, factores, subfactores, o sea, todo el tipo de segregación que nos permita tener la máxima información, ¿no?, de cada uno de los puestos. Los factores obligatorios y por tanto más genéricos se centran en los esfuerzos, responsabilidades y condiciones de trabajo, como hemos visto antes, y una vez definidos esos factores, que son los obligatorios, hay que ir definiendo también y desglosando los distintos factores que serán más específicos y recogerán, digamos, la realidad más específica de cada puesto, de cada departamento, cada categoría. Por ejemplo, el esfuerzo físico, mental, condiciones psicológicas, responsabilidades. Y dada la especificidad de estos, es importante el papel que tiene la comisión evaluadora a la hora de elegir y definirlos, ¿no? Por lo tanto, por eso se hace hincapié, y no es baladí, ¿no?, que las personas que formen este comité evaluador estén formadas de forma específica en la valoración de puestos. Vale, el paso número 4 es que una vez establecida la fórmula para valorar los puestos, es importante el trabajo de recopilar toda la información. Vale, ya sabemos la metodología que vamos a utilizar. Vale, vamos a llevar a cabo esa recopilación de toda esta información, de nóminas, personas, cuántas personas hay, mujeres, hombres, etcétera, ¿no? Las personas que compongan la comisión evaluadora deberán de asignar a cada puesto una determinada valoración. Esto es clave, porque esto no nos lo estamos encontrando. Definen, pero realmente luego no asignan una valoración en base a unas ponderaciones que luego veremos que nos da la aplicación. Tú puedes aplicar otras ponderaciones, pero tienes que justificar. ¿Por qué ponderas esto que pese la formación académica que pese un 60% y por qué no un 40%? ¿No? Tienes que especificar por qué crees que este factor se debe ponderar de esta forma, ¿vale? Pongo en un paso 6, que es como en un sexto paso, que es hacer una triangulación de los resultados y la información obtenida para que haya coherencia con el análisis y la ponderación. Es decir, si hay que ver que todo cuadra, ¿no? Que tal puesto tiene tal puntuación, que tiene menos responsabilidades, etcétera, y ver que tanto la valoración numérica como esa ponderación tiene sentido y es acorde, ¿no?, con luego el posible análisis que tenemos de los salarios. Y por último, queda agrupar los empleos por intervalos de puntos y correlacionarlo con lo que sería la herramienta de registro retributivo, ¿no? Y ver que, pues que todo tiene sentido, ¿no? Y que coincide el salario, mayor salario, a un puesto de mayor responsabilidad, mayores requisitos, mayor valoración. Vale.
A ver cómo vamos de tiempo. Vale, vamos bien. No queda mucho. Vale, ¿cómo se procede a esa valoración en concreto? Como os he dicho, hay que identificar esas categorías y ponderaciones, la naturaleza de las funciones o tareas, condiciones educativas, profesionales, formación, laborales, factores estrictamente necesarios, o sea, relacionados con el desempeño. Definimos esos factores y subfactores, ¿no? Los factores son muy genéricos, se van a repetir en casi todos los centros de trabajo. Son los subfactores los que nos van a caracterizar la realidad de un centro de trabajo, ¿vale? Exigen una mayor desagregación. Luego los por niveles, ¿no? También mide la intensidad laboral. Lo encontramos en algunos ejemplos del Excel, encontramos unas tablas que te dicen, bueno, es que en esta categoría el nivel, la intensidad laboral es mayor, ¿no? El esfuerzo, etcétera. También esfuerzo físico, bueno, dependiendo de cada puesto de trabajo. Se hace una ponderación de los factores y subfactores. Lo que nos proporciona el Excel es naturaleza de las funciones un 40%, condiciones educativas un 20%, condiciones profesionales y de formación un 25% y condiciones laborales un 15%. Tú puedes ponderarlo así o no, pero si no lo ponderas así, que es la propuesta que nos hace el Ministerio, tienes que justificarlo, ¿vale? Luego hay que hacer una puntuación de los puestos de trabajo, ¿vale? Y esa puntuación, luego en base a esa ponderación, pues se visualiza, digamos, al final unos resultados, unos gráficos, y se nos hace, digamos, en base al Excel que nos proponen, lo que vemos es que al final hay una valoración objetiva y numérica, ¿no?, de cada uno de los puestos. Que esto, como os he dicho antes, tiene que cuadrar, que a mayor responsabilidad y mayor valoración, mayor retribución, ¿vale? Vale, tanto la herramienta de igualdad retributiva como la valoración de puestos, otra de las herramientas que además es la que nos suele llevar al final, porque estas herramientas, los Excel, pues en algunas empresas ni siquiera nos lo entregan, simplemente acaban con la auditoría. ¿Realmente la auditoría qué es? Pues la auditoría lo que nos permite es esos gráficos que te salen de forma automática en los Excel, los pasan a un documento, tienen que dar todas esas explicaciones de por qué hay brechas mayores del 25, tienen que explicar la metodología de valoración de puestos, por qué han hecho esa valoración, o sea, toda esa explicación y ese desarrollo, más allá del análisis puramente matemático, ¿no?, que podamos tener, en el Excel, lo que hace es como un resumen, ¿no? Y tiene que dar todas esas explicaciones, tiene que manifestar pues su intención de acabar con esas brechas, de por qué existen, etcétera, ¿no? ¿Quién está obligado a presentar esta auditoría? Están obligadas a realizar una auditoría todas aquellas empresas que tengan que negociar un plan de igualdad, ¿vale? Por lo tanto, es fundamental y es obligatorio. ¿Cuál es el objeto? Pues obtener la máxima información que nos permite comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres. Nos permite ver cómo valoran esos puestos de trabajo, nos permite obtener toda esa información ocupacional y ver en ese resumen, ¿no?, esta auditoría, digamos, que nos permite ver ese resumen de composición del centro de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el contenido? Pues bueno, consiste básicamente en la realización del diagnóstico de la situación retributiva de la empresa. Tienen que hacer un diagnóstico, evaluar los puestos de trabajo, como bien os he dicho, y mostrar tanto la metodología, el modelo, el cómo quedan totalmente evaluados, cuáles son los factores, subfactores, etcétera. Factores desencadenantes de las posibles diferencias y desigualdades, que son importantes de saber, ¿no? Porque esas brechas mayores de 25% pues, se dan, ¿no? Dificultades en la promoción profesional, si hay algunas, por ejemplo, pues, departamentos muy feminizados que no ascienden o no proyectan su carrera laboral, pues bueno, pues ¿por qué existe una segregación ocupacional vertical, ¿no? ¿Por qué no se asciende? Pues eso deben de especificarlo. Y luego un plan de actuaciones, que suele ser un brindis al sol y que repiten año tras año y que no logran reducir, no sirve como mecanismo
para lograrlo, ¿no? Para reducir esas brechas, pero digamos que son qué tiene pensado la empresa en temas para corregir esas desigualdades, ¿no? Bueno, pues este sería el resumen de estas 3 herramientas, ¿vale? Veo que hay muchas preguntas, 2 manos levantadas, pues si queréis dejamos para resolverlas. Os advierto que no soy abogada, por lo tanto hay muchas cuestiones que seguro que tenéis en cuenta que os invitamos a que nos las hagáis, etcétera. Yo simplemente soy de las que hago el análisis económico, así que posiblemente muchas de las preguntas que no las he leído no las pueda resolver, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar resolver todas las que pueda y cualquier duda, pues nada, doy paso a Ángela, que entiendo que vas a ir Sí, moderando. vale, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Mario. Bueno, Marina comenta, por favor, agradezco mucho que para esta segunda parte, bueno, sí, lo que comentaba antes, la diferenciación entre administración pública y empresa privada. Bueno, de hecho, en la tabla Excel, una de las que sacaste era personal de administración pública, me pareció. Ver. Sí, sí. Bien, sí. Nieves Gurbindo dice: en el Instituto Cervantes hay, por una parte, un comité de empresa y convenio colectivo solo para la sede central, unos 220 trabajadores y 65 centros en el exterior, con un total de unos 780 trabajadores, en 25 de los cuales hay delegada de personal, 11 de CGT. ¿Cómo debería formarse la comisión de negociación del plan de igualdad? No sé si esta, pues la puedes tú. Bueno, esa pregunta yo la verdad es que no te la puedo contestar. Yo esa Ya, llevaría a alguien del gabinete sí, jurídico claro, y porque, vamos, no puedo aventurar a contestar ese tipo de preguntas. claro, claro, sí, sí. Bueno, eh, bueno, dice, claro, es que no se había podido unir antes, pero bueno. Nada, pero sí, De mira, todas si maneras, en sí, cualquier caso hazla llegar o al gabinete de formación y nos pasan tu contacto y tratamos de resolverla, claro. claro que sí. Sí, si hay alguna pregunta que no se pueda contestar, pues me la enviáis a sp-formación@cgt.org.es, es decir, el correo de formación de CGT, y así pues yo se la remito a Teresa o en fin. Eva comenta, dice: los registros retributivos en el Instituto Cervantes no se facilitan porque se ha obligado a los representantes de los trabajadores presentes en la Comisión de Condiciones Laborales, Comisión UGT-CSI, a firmar una cláusula de sigilo. Llevamos un año desinformadas de todo por esta dichosa cláusula. Esa cláusula es legal, tiene la obligación el Instituto Cervantes de facilitar a CGT el registro retributivo. CGT e Instituto Cervantes tenemos más del 10% de los representantes de la empresa. Si no nos lo facilitan, ¿qué podemos hacer? Al ser una empresa pública, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues yo creo que lo mismo, no sé si tú... Yo entiendo que, yo tampoco lo sabría, pero yo entiendo que sí que tenéis derecho a saberlo. A lo Ah, mejor posiblemente no a tener los datos de los Excels, que a lo mejor ellos sí lo tienen, pero sí que tenéis obligación de tener esa información que se plasma luego en la auditoría, ¿no? Eh, y es importante tener, bueno, sí, o sea, yo creo que sí, pero claro, no sé en qué consiste esa cláusula. Es una duda más de corte jurídico. Madre mía, cómo está el Instituto Cervantes, ¿no? sí, está fatal. Pero yo creo que sí que es obligatorio que os lo entreguen. Lo que pasa es que habría que articular una respuesta más de carácter jurídico, una demanda jurídica o algo para que os lo permitan, ¿no? Acceder a esa información. Yo entiendo que sí. Sí. No, porque es que ahora se me ocurre que incluso cuando no hay representación por la ley por la LOLS es que deberían de proporcionarlo igualmente. O sea que entiendo que tendríais que tener información. Claro. Y la ley de transparencia, que teóricamente Exacto.
Elvira Granado dice, a nosotros en Ricón no nos han dado todos los datos por mucho que lo hemos reclamado. Cuando consideraban que se podría saber de quién o de quiénes se puede tratar, nos ponían asteriscos. Vale, hay una Es sentencia decir, que yo no sé si ha hablado de ella, que a nosotros, en la mayoría de los casos que nos ha llegado, también nos ponen asteriscos de este dato no se puede dar, este dato no se puede dar, porque solo hay 2 personas y se sabe perfectamente quiénes son, pero ya hay una sentencia que además la ganó Tere, que todavía no es firme, pero sí que yo creo que lo va a ser, que es sobre esto, ¿no? Sobre la ley de protección de datos, que no, que es que realmente prevalece la transparencia sobre eso y es el uso de esos datos lo que no se puede divulgar, etcétera, pero sí que es necesario que los plasmen, porque posiblemente, además en el PEC, en el personal de este convenio, es donde podamos identificar mayores brechas, ¿no? También, o sea que no sé, ya os digo que todas las preguntas relacionadas con cómo hacer jurídicamente para que nos entreguen la información, lamento que Tere no haya podido quedarse porque tenía también otra cosa ahora, otra reunión, pero sí que todo esto es lo que estamos tramitando, ¿no? Desde nuestro lado, desde la parte jurídica, el cómo hacer para que nos den la información y desde la parte de análisis y más económica, pues ver si la información que aportan es correcta, ¿no? Por el lado jurídico nos está costando muchas situaciones que nos entreguen la información. Aún así, desde CGT y desde las distintas empresas en las que estamos, nuestra labor es presionar, primero bajo la mediación, luego también nos hemos metido en distintos litigios, ¿no? Pero vamos, que es presionar a que nos entreguen la información. De hecho, llevábamos muchos años con una empresa de telemarketing y ya por la presión, ya antes de llegar a juicio nos la entregan, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil y no son casos singulares ni mucho menos, sino que son casos que nos están llegando y que casi siempre coincide con el mismo patrón de no dar información. Ya, Teresa lo comentaba precisamente que bueno, que la obligación de facilitarte esa documentación existe. Ahora tú no puedes difundir las tablas Excel ni claro, esa es otra cuestión, pero el derecho a la información está. Sí. Exacto. Elena Pilanes comenta, dice, tengo que retirarme, reviso la grabación. Bueno, un cordial saludo, muchas gracias. Elvira plantea, a nosotros no nos han pasado los salarios efectivos, solo los equiparados, normalizados y anualizados. Nada, esos no son obligatorios, realmente los efectivos son los obligatorios. Nos acaba de pasar con otro caso igual. Los equiparados es complementario. Lo que tienen que pasar son los efectivos, porque los equiparados, quieras que no, están haciendo una equiparación a como si trabajases durante un año entero y como si trabajases a tiempo completo. Eso no muestra la realidad de la empresa, eso te muestra si hay una discriminación directa entre la misma persona que trabaja a tiempo completo, pero bueno, en términos, dicen, homologan, digamos, las condiciones para ver si hay una discriminación ajustada, ¿no? Directa. Sí, están bien, nos puede dar una visión, pero normalmente cuando haces esa equiparación se reducen muchísimo las brechas. Lo que nos interesa saber es cuál es la realidad social, laboral y salarial de un centro de trabajo. Por lo tanto, también nos interesa, o sea, primero porque es obligatorio entregar los datos efectivos por ley, ¿vale? Pero lo que nos interesa de justamente esos datos efectivos es que caracteriza la situación laboral, las características de cada persona en función de su situación, ¿no? El que tengas una jornada a tiempo parcial, comparado con la del hombre que a lo mejor la tiene al tiempo completo. Y no solamente la explicación de las brechas, es por qué hay más hombres con jornada a tiempo completo y menos mujeres con jornada a tiempo, o sea, hay más mujeres con jornada a tiempo parcial, ¿no? No solamente son las discriminaciones salariales, es también el detectar esa segregación ocupacional, esa discriminación ocupacional, ¿no? Por lo tanto, por eso son importantes y son obligatorios los datos efectivos y hay que decirlo. Yo, no sé, la última, sí, una empresa justo del telemarketing, creo que fue Conecta, justo pasaba eso, ¿no? Entonces sí hay que incidir en que no, que los datos obligatorios son los datos efectivos,
Sara comenta, dice, ¿es obligatorio que la empresa entregue los Excel desglosados persona a persona o basta con que entregue las tablas 1.1a, 1.1a, etcétera, 1.2a, etcétera? Es necesario, el Excel no lo pueden, solo lo puede tener el comité, ¿no? Tal. Lo que sí que tienen obligado cumplimiento es que las tablas finales, los gráficos que hay, que están en las tablas ya digamos que resumen todo, esas tablas, me da igual si cogen las del Excel o cogen otras, esas tablas son las que tienen, que digamos que representan la información final, ¿no? Esas brechas, etcétera, son las que tienen que representar, me da igual el formato, pero las tienen que plasmar en la auditoría. Esas sí que son obligatorias, bueno, porque es que si no tienes esas tablas no puedes hacer una valoración, ¿no? De si es correcto lo que están diciendo o no. Entonces no puedes hacer no puedes fiscalizar esta herramienta, ¿no? Y si la han elaborado bien. Por lo tanto, sí, esas tablas promedio que hacen un resumen por categorías, departamentos, etcétera, que te hacen un resumen o incluso en la valoración de puestos un gráfico, etcétera, son lo que tienen que entregar. Los Excel es más complicado y bueno, hay algunos comités que sí los entregan con todos los datos, lo que te dicen es que no puedes divulgarlo ni nada, pero sí que son obligados cumplimiento. Ya. Elvira, que trabajaba en RICOD, dice, nosotros no estábamos de acuerdo con la agrupación de los puestos de trabajo que hizo la empresa y así se lo hicimos saber, pero no sirvió de nada. Bueno, hace un comentario. Lorena García dice, buenas Mario, en la auditoría de nuestro PI no hay brecha, bueno, de nuestro plan de igualdad no hay brecha salarial, pero sí hay una diferencia a favor de los hombres por debajo del 25%. Sabrás que en muchos planes de incentivos del sector de telemarketing, las empresas computan un reductor de incentivos si ese mes hace uso del permiso no retributivo por acompañamiento. Conocemos la sentencia ganada en SITEL y desde el comité de empresa solicitamos que se aplicara en esta empresa. Si eliminan el coeficiente reductor de asentismo, aplicarían un objetivo de actividad mínima, con lo que salimos perdiendo muchas más personas. Consideramos que esto hace más inaccesible para las mujeres llegar a objetivos de ambas formas, porque tanto con el objetivo de actividad mínima como penalizando los acompañamientos seguimos viendo una discriminación indirecta. El plan de incentivo de la empresa no está negociado con la RLTP. ¿Cómo podemos desatascar esta cuestión? Bueno, pues lo que has dicho es que es clave. Yo lo he visto ya en varias empresas del telemarketing. Es que no es que el plan de igual, o sea, no es que haya brechas salariales, sino que, por lo que decía antes, ¿no? Ya la propia valoración de puestos, ya la propia realidad del centro de trabajo, lo que nos está diciendo es que existe una tremenda discriminación, ¿no? Claro, no hay brechas mayores del 25%, vale, pero es que lo que es discriminatorio es el sistema de incentivos, el cómo se elabora, el cómo se retribuye, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que hay una compañera, Silvia, que denunció el sistema de incentivos de una empresa del telemarketing. Bueno, sería hablar con el gabinete jurídico. No es tanto denunciar el plan de igualdad, sino dar un paso previo y decir, no, es que lo que estamos impugnando es realmente el sistema de incentivos, que es tremendamente discriminatorio y que lo que impide, y que luego se mostrará en las herramientas de igualdad retributiva, es que tiene un efecto muy directo al final en la retribución bruta de las mujeres dentro de la empresa, porque son ellas, en una de las de marketing no había pedido ni un hombre, todas las que habían pedido un permiso para reducción de jornada por cuidados eran mujeres. Por lo tanto, esas mujeres no iban a llegar a esos incentivos y esos objetivos y, por tanto, no iban a cobrarlo. Por lo tanto, ese programa de incentivos era discriminatorio. Yo entiendo que tiene un carácter jurídico y que tiene posibilidad de hacer algo. Pero claro, ahí ya lo siento, pero es que se me va, pero yo ya lo he visto. O sea, yo ya tengo compañeras del gabinete que lo están llevando. Ya. Elvira dice, la auditoría salarial la hizo una empresa externa especializada. Bueno. Sara sí, comenta, es normal. Sí. Dice, el SCP lo puede imponer unilateralmente la empresa. Nuestra empresa tiene la peculiaridad de disponer de 6 convenios diferentes y la empresa está utilizando el sistema AI,
de una manera completamente opaca, sin facilitarnos ninguna información sobre los puestos de trabajo y su descripción, o a qué convenio pertenecen las distintas categorías profesionales. Algunos utilizan la misma nomenclatura. Pues mira, no sabría contestarte a todo. Lo único que sé es que os tienen que proporcionar lo que hemos hablado, ¿no? Cómo han procedido a hacer la valoración de puestos, qué metodología han utilizado, la ponderación y la numeración y los resultados. Y si esa valoración de puestos coincide con lo que vosotros entendéis que existe en la realidad de la empresa y si coincide con los datos que nos van a plasmar en la igualdad retributiva, ¿no? Cada realidad, o sea, esto que me comentas de la empresa, la verdad es que no sabría resolverte en cuanto a todos los convenios que hay, etcétera. No tengo ni idea, pero bueno, ir a la base de que si por ley tienen que ser más transparentes y que se proporcionan unas herramientas de transparencia para llegar a esa igualdad retributiva, tienen que cumplir con ello. Y yo me limitaría al 901 y 902, ¿no? Bueno, especialmente con el 902, hay que cumplir con las herramientas y hay que complementarlas y pasar la información de los resultados para que la empresa cumpla con los criterios de transparencia e igualdad retributiva. O sea, yo me iría a lo más básico. Lo que no entiendo muy bien es lo de los 6 convenios y todo eso. La verdad es que no sabría resolverlo. Ya. Sara comenta, el comité evaluador se establece en la mesa de negociación del plan de igualdad. ¿El qué, perdona, la pregunta? El comité evaluador se establece en la mesa ¿Sí? de negociación del plan de igualdad. Sí. Ahí se puede ver quién va a ser el comité evaluador. Y ahí es donde se exige que sean personas que, pues eso, que esté la representación legal, que haya mujeres, que luego nos encontramos con comité evaluadores que no existe ni una sola mujer. Si hay algunas de las personas que son de colectivos minoritarios también debería haber, y que todos ellos o sean expertos en el tema o, que suele pasar en las grandes empresas, o que reciban una formación específica, ¿vale? Pero sí, ahí se tiene que definir. Eva González comenta, dice, en el Instituto Cervantes, volvemos al Instituto Cervantes, a la hora de poder valorar cómo se define el valor de los puestos de trabajo y los salarios, topamos con el organismo CECIR, que define puestos públicos y salarios y que es particularmente opaco, máxime para los puestos en el exterior, tanto de legislación española como local. No existe un mecanismo para poder acceder a esa información, es decir, para poder llevar a cabo objetivamente valoraciones y metodología del proceso que se lleva a cabo en CECIR, que es tampoco dada a facilitar su información. La consecuencia es que los sectores más feminizados, auxiliares administrativas con contrato local, tienen sueldos bajísimos y los más masculinizados, puestos directivos con contrato de dirección de alta dirección o elevados complementos, tienen sueldos estratosféricos y complementos muy elevados, además de acaparar fondos del Plan de Acción Social. ¿Cómo podemos articular desde CGT, Instituto Cervantes, esta desigualdad flagrante, teniendo la CECIR de por medio, que es lo que arguyen desde recursos humanos? Vale, yo, el caso, por lo que veo, el caso del Instituto Cervantes hay como que analizarlo, Sí. porque veo que hay como muchos elementos, ¿no? para tener en cuenta. En este caso yo creo que es importante que CGT intervenga en la composición del comité evaluador, ¿vale? Porque yo lo que veo es que aquí hay muchísima opacidad, parece que hay muy poco conocimiento de las metodologías que se llevan a cabo, de las herramientas, ¿no? Y están aprovechando seguramente a quienes son, ¿no? El Instituto Cervantes, para no llevarlas a cabo, ¿no? Por lo tanto, yo sí que iría al comité evaluador de la valoración de puestos de trabajo. Intentaría incidir ahí que debería de haber una representación de los trabajadores, que haya más mujeres y que se les dé un curso de formación en cuanto a la metodología para identificar los factores y subfactores. Y toda la ponderación y la evaluación de los puestos de trabajo.
una vez yendo como un poco a la raíz del problema, porque yo creo que cuando son muy opacos es porque parte del comité evaluador pues es opaco, ¿no? Pero si en el comité evaluador hay alguien de CGT o hay alguien experto, etcétera, comprometido con la realidad que se produce en salarial y laboral del Instituto Cervantes, pues ahí podríamos empezar, digamos, ¿no? Y luego yo me iría siempre a lo básico que dice la ley. Es verdad que estas empresas, ya sean públicas o privadas, hasta ahora han hecho lo que han querido, ¿no? Para plasmar esto. Hasta hace relativamente muy poco no estaba ni siquiera la herramienta de valoración de puestos, por lo tanto cada uno se inventaba lo que quería, pero ahora ya está mucho más definida, ¿no? Entonces hay que tirar de esas definiciones y de los requisitos que son necesarios para poder cumplimentar el 902 o para poder, digamos, cumplir con el 901 y 902 en este caso, que es la transparencia, ¿no? Si son empresas que siguen siendo opacas, que no muestran la información, que no transmiten la información a los trabajadores y trabajadoras, que además la valoración de puestos no las hacen correctamente y que seguramente que el comité evaluador no esté formado correctamente, pues yo creo que se puede impugnar todo eso, ¿no? Ya veo que tenéis muchas cosas que impugnar, pero bueno, yo lo pondría, el caso del Instituto Cervantes lo pondría en manos del gabinete jurídico, ¿no? En este caso. Pero sí, yo iría por el lado de si tenéis margen para actuar en el tema del comité evaluador, sería fundamental. Ya. Elvira Granado dice, al haberlo hecho la consultora externa no hemos tenido comisión evaluadora ni nada. Hace un Pues, comentario. pues tendríais que exigir que exista y que haya gente que no sea externalizada. O sea, una cosa es que hagan el trabajo de pasar los datos de los Excel, lo haga una empresa externa, y otra cosa es que el comité evaluador lo haga todo una empresa externa, porque es que la empresa externa no va a conocer la realidad de la empresa, no va a conocer las distintas la naturaleza, las formaciones, ¿no? Entonces, es importante que incidir en la composición de ese comité evaluador. Marina Doblado dice, por transparencia estamos empezando a pedir en mi sección las cosas, si es la solución en muchos Sí, casos, es que hay que ir claro. con la ley en la mano y Elvira decir, vuelve a decir, dice, sí, claro. Elvira Grano dice, precisamente no nos daban los efectivos porque decían que si no se desvirtúa la realidad, porque no se puede comparar el salario de alguien con jornada parcial o alguien con completa. Y Eva no es que sea González, ilegal que haya una brecha, sino que cuando es de mayor 25% en los efectivos, tienen que justificar por qué es. Y entonces ahí la empresa reconoce que la mayoría de las mujeres, existe esta brecha porque la mayoría de las mujeres está contratada a tiempo parcial. Y eso debe tener un compromiso por parte de la empresa de ¿por qué tienen un compromiso, o sea, por qué tienen una jornada a tiempo parcial? Bueno, pues queremos incorporar a las mujeres a tiempo completo o nuestra intención es mejorar su retribución salarial a través de un programa de incentivos que no sea tan discriminatorio. Pues posiblemente allá es donde tengamos que luchar, pero hay que saber cuáles son las brechas efectivas y el por qué. No es que sea una discriminación directa de este está cobrando más que ella, no. Es porque la realidad salarial y laboral de esta persona mujer es distinta a la del hombre. Y eso la empresa tiene que manifestar y tiene que reconocer esa segregación ocupacional, esa discriminación. Eva comenta, dice, una trabajadora normal, no delegada ni RLPT, ¿puede acceder a las tablas? ¿Se pueden publicar para que las lean todos los trabajadores y trabajadoras? Pues yo creo que lo que las tablas de la auditoría y todo lo que se plasma en la auditoría sí tienes acceso. Deberían de tenerlo porque los planes de igualdad luego se tienen que difundir a toda la plantilla. Entonces, en el plan de igualdad también está la auditoría. Entonces, sí, en parte sí, se tienen que dar toda esa información, pero no es la detallada de los sexos, etcétera, sino la que se va a plasmar en última instancia en el plan de igualdad en la auditoría. ¿Vale? Ese plan de igualdad tiene que difundirse, no es algo opaco que tenga que estar metido en un cajón. O sea, se tiene que difundir en la web y toda la plantilla se tiene que enterar.
Para eso está. Vale, Marina Doblado dice, sobre el establecimiento del comité evaluador, ¿se puede poner que mientras no se constituya siga trabajando en ello la comisión negociadora? ¿No? ¿El qué, perdona? ¿Puedes volver otra vez a Sobre ver el si... A ver, mira, establecimiento, perdón, sí, sobre el establecimiento del comité evaluador. ¿Se puede poner que mientras no se constituya siga trabajando en ello la comisión negociadora? ¿No? yo creo que sí, pero ahí ya te digo que tampoco te quiero decir algo que no sea correcto. Yo creo que ahí Tere te podría ayudar, pero no tengo ni idea. Yo entiendo que sí. Y por último dice, para Y evitar ya quedar está. en un limbo si hay resistencias con la Constitución. Bueno, pues no, planteándola. Había dos manos levantadas, que eran Francisco Javier Bermúdez y Lorien Cirera. No sé si estarán presentes. Le damos la palabra, ¿vale? ¿Te Vale, parece? sí, Venga, claro. Francisco Javier Bermúdez. Ah, Mm, Tienes el micro apagado, por si acaso. sí, No sé si... Francisco Javier. Francisco Javier. Yo creo que ya está out. Sí, no sé. Sí, bueno. Bueno, Y de Lorenzo, todas maneras, como podían, no sé, tiene el micro abierto, pero creo que bueno, ah, pues nada, no sé, y luego estaba Lorenzo, ¿no? Entiendo. estaba Francisco Javier Bermúdez, ya está. De todas maneras, a ver, Vale. bueno, como han tenido opción de hacer las preguntas, no sé si queda alguna más. Ah, bueno, sí, perdón, dice Elvira Granado, perdona, Mario, quedan dos preguntas. Sí, Bueno, sí. dice Francisco Javier que no tiene micro, no sé. Elvira Granado, en el plan de igualdad no se incluye la auditoría y esta no se ha publicado en la empresa, que antes comentaba. Ah, pues debería de incluirla, sí. Tengo que mirar el Claro, caso de... Sí, tendría que estar la sí, auditoría, claro. claro. Bueno. Pues nada, yo comentar que en la página web de CGT está publicada el plan de igualdad, o sea, el documento Ah, que hicisteis, sí, que hicisteis tanto Teresa como tú, Mario, y ahí, pues sí. bueno, podéis descargaros este documento y bueno, y los trípticos que se enviarán Sí, le en íbamos formato Voy papel, a ver si puedo, un momento. sí, eh, a ver si puedo... Vale. Voy a poner el tríptico, desvincularme, dejar de compartir un momentito. Voy a ver si puedo bajármelo para que para que lo veáis. Es un borrador, estamos intentando corregir unas cosas, pero bueno, próximamente tenéis este curso en un tríptico. Voy a ver si puedo compartirlo ahora. Vale. Sí, ahora aquí en Zoom. Vale, comparto pantalla. Bueno, es un resumen, ¿vale? Pero bueno, para que lo tengáis, etcétera, no sé si lo veis, pero bueno, para sí, repartir en los centros de trabajo a las compañeras, a ver si puedo bajarlo. Vale, aquí un poco hemos empezado con el del registro retributivo y haremos uno muy similar próximamente, que ya está hecho casi, sobre la valoración de puestos y la auditoría, ¿vale? Así que todas las dudas así más rápidas, pues lo podéis tener aquí. Próximamente os lo mostraremos, ¿vale? Os lo sí. enviaremos a toda la afiliación y lo podréis tener, digamos, en vuestros centros de trabajo. Ya. Mario, ¿hay alguna pregunta más? Es que te la leo. ¿Crees que una Bien. reducción laboral a 30 horas semanales ayudaría a una mayor igualdad? Enlaza con las 30 horas del 13 de diciembre. Bueno, el curso de las 30 horas es el 12 de diciembre, no os confundáis, ¿vale?
Es Y el a 12, es el pregunta 12. Iván, sí. Que os animamos a apuntaros al curso. Si no podéis ir presencialmente en la Facultad de Documentación de la Complutense de Madrid, pues podéis conectaros vía streaming y es interesante la pregunta que hace el compañero, la reducción laboral a las 30 horas que harían falta. Bueno, y Bueno, ya pues respondo la comenta tú. última que veo, que se enviarán los PowerPoints, sí, se enviarán y a los correos de todas las inscritas e inscritos. Y por contestar a Iván, bueno, creo que es una condición necesaria, aunque no es la única, que para reducir para aumentar la igualdad, reducir la desigualdad, es necesaria la reducción de jornada de 30 horas. Más que nada por el reparto de los tiempos, ¿no? Es necesario impulsar esta propuesta que ya os decimos que os paséis de alguna forma a este curso que va a empezar una campaña desde CGT con la reducción de jornadas sin reducción de salario. Es importantísimo impulsar esta propuesta desde una perspectiva de clase feminista y ecologista, ¿no? Entonces, sí, es necesaria, pero no es suficiente. Hay que aplicar o hay que complementarla con más elementos, ¿no? Para que lleguemos a una mayor igualdad entre hombres y mujeres y no solamente salarial, sino en el reparto de los tiempos de trabajo. Sí, bueno, dice, bueno, vale. Respecto a Pedro Calpena, que dice, ¿cómo puedo hacer para que me lleguen los cursos al correo electrónico y así poder apuntarme? A ver, os comento ya a todas y a todos. Los cursos los publicitamos en la web de CGT en el apartado de información, así es que ahí podéis apuntaros, vienen los enlaces. De hecho, este último que comentamos, el del día 12, ya está subido a la web. Y bueno, vamos subiendo paulatinamente. Es decir, hemos subido los del mes de diciembre, porque si lo subimos todo es un caos y la gente se pierde. Es decir, lo subimos con una cierta antelación y ya de hecho, pues bueno, pues os podéis inscribir a los cursos del mes de diciembre. Los materiales, pues en el momento en que las ponentes nos envían los materiales, pues los reenviamos a los correos que los tenemos recogidos en el Drive, como tenemos las dos fases de inscribirse, que es en el Drive y luego en el Zoom, pues en el Drive sí te lo almacena bien, porque en el Zoom es más lioso. Y bueno, repetir que cuando os inscribáis a los cursos, no se olvide hacer las dos partes, es decir, una primera parte que es en el Drive y no olvidéis luego inscribiros en la segunda parte que es en el Zoom, porque si no, no llega la confirmación de inscripción al curso. Y nada, muchísimas gracias, Francisco Javier. No, lo veo con la mano levantada, no sé si quiere hablar. ¿Quieres escribir? Y Jordi, sí, si quiere escribir. Y Jordi Alegre, que no sé. mm, Bueno, Jordi, como está bien, sí. Jordi, no sé si quiere hablar. Bueno, las te preguntas. oye. A ver si... Jordi, Jordi, sí. a ver si Bueno, sé sí, es explicarme una las pregunta. tablas. Sí, sí. En las tablas de importes efectivos promediados, ¿cómo se relacionan los importes de cada grupo desagregado por sexo con el importe total de personas trabajadoras desagregadas por sexo? Hace la pregunta de forma... No sé si lo he entendido bien, pero a ver, si puedes hablar, es que no lo entiendo muy bien. Entiendo que cómo se relacionan, bueno, pues el Excel te lo programa todo, ¿no? Tú pones los datos por categorías, por tal, y luego te relaciona, ¿no? Está ya programado para que relaciones si un hombre y una mujer en la misma categoría, departamento, etcétera, qué diferencias hay entre el salario base, salario extra, el bonus, etcétera, ¿no? O sea, no tenemos que calcular nosotros ni relacionarlo, sino que el Excel ya está programado. Simplemente tienes que poner los datos de esa persona y desagregarlo correctamente para que luego se relacione todas las mujeres y todos los hombres que trabajan
en ese mismo departamento, con esa misma categoría, etcétera, pues ver si hay brechas, ¿vale? No sé si me he explicado. Bueno, yo creo que sí. De todas maneras, eh, damos por finalizado. No sé. ¿Jordi? Vale, muchas Hola. gracias. Sí, Ah, sí, sí, ya se te Jordi. oye. ¿Sí? ¿Se me Hola, oye? Jordi. Vale, Sí. bueno, Sí. era más que nada para decir, no se pueden retocar estos valores. Si se asignan unas cantidades, tiene que salir eso sí o sí. Sí. Ah, bueno, si ves que los valores asignados en este Excel, ves que pone salario base 14.000 y dices, oye, no, es que no son 14.000, pues eso sí que se puede retocar en el, digamos, en el dato inicial. Lo que no se puede retocar, o sea, ya está todo programado el Excel para que las tablas resultantes, no sé, ahí no se puede tocar. De hecho, es que es muy difícil de retocar esos Excel, no te lo permite, aunque supiera, no te lo permite. Vale, pues ya está resuelto, gracias. Nada, Vale, pues ya está. Nos vemos próximamente y animar a que nos sigamos formando. sigáis formándoos. Pues sí, yo también, la primera, porque desde luego Todas, falta nos todas, todas. hace. Esto es como un campo de minas, el mundo del trabajo, y es difícil estar campeando temporales día a día. Así es que ánimo y a seguir formándose. Vale, muchas gracias, Vale, Mari. muchas gracias a todas. Hasta luego.